Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos FAES, en la que nos proponemos actualizar las perspectivas económicas para 2018 y para los próximos 12 meses. Tomamos como base el Diálogos FAES que celebramos a mediados de diciembre de 2017 y tenemos la suerte de contar con Fernando Fernández y Pedro Antonio Merino, que ya nos acompañaron en aquella ocasión para ilustrarnos sobre los cambios que se han podido producir en la coyuntura económica desde entonces. Tomando como base esos diálogos FAES de diciembre, dijimos entonces que la conclusión para el año 2018 era un optimismo, si bien matizado por una serie de riesgos latentes que existían y que parece que ahora se han materializado. La subida del precio del petróleo, el activismo proteccionista de Trump, la coalición populista en Italia o las subidas de tipos de interés en Estados Unidos y su impacto en las economías emergentes. A partir de ahí vamos a tratar de mantener la misma estructura, vamos a hablar del mundo, hablaremos de Europa y finalizaremos con las perspectivas económicas para la economía española. Empezamos por el mundo, gracias Fernando, gracias Pedro Antonio. El primer trimestre ha sido un trimestre en el que hemos reeditado algunos episodios del pasado, como la inestabilidad monetaria en Argentina. Ahora parece que existe un consenso en que Turquía, otra de las grandes economías emergentes, va a tener que subir tipos de interés. Japón ha presentado un crecimiento negativo en el primer trimestre. ¿Cómo veis vosotros, en relación a lo que habíamos planteado en diciembre, la coyuntura económica mundial? Empieza, Fernando. Yo diría que en general los hechos nos han dado bastante la razón, en el sentido de que hemos asistido a un primer trimestre del año con un crecimiento más o menos el que anticipábamos, una época de crecimiento generalizado en el mundo, con una economía americana más fuerte que las economías europeas, con unas economías emergentes en general comportándose bien, y donde los riesgos han aparecido por aquello que señalamos que eran riesgos geopolíticos, fundamentalmente, ¿no? Que tú has descrito bien al principio. Si yo tuviese que subrayar dos factores, digamos, que dentro de los riesgos que apuntamos me han sorprendido por su virulencia, por su intensidad, uno es el impacto de la subida del precio del petróleo. Yo creo que no, yo desde luego no descontaba precios del petróleo en entorno de 80, y eso tiene que ver también con riesgos geopolíticos, yo creo, y aquí Pedro Antonio sabe mucho más que yo de esto, obviamente, pero yo claramente asociaría la subida del precio del petróleo a los acontecimientos en Irán, fundamentalmente, y por lo tanto más a problemas de abastecimiento, problemas de oferta que de incremento de la demanda, pero sí dibujan un escenario de precios muy distinto y por lo tanto, segunda conclusión, un escenario de inflación muy distinto. Y sobre todo en economías como la norteamericana, donde empieza a preocupar la inflación, en una economía que no nos olvidemos está en pleno empleo, que va a sufrir o disfrutar un programa de inversión pública muy fuerte, con unas rebajas fiscales importantes y que por lo tanto todo apunta a unas tensiones, a una época de crecimiento con problemas de endeudamiento fiscal y tensiones inflacionistas al alza. Eso ha llevado a los tipos de interés en Estados Unidos a crecer más de lo que podríamos haber apuntado en diciembre, abrirse más el diferencial con Europa, que está claramente más rezagada en ese ciclo, y eso plantea tensiones de las que luego haremos en Europa, y ha generado problemas emergentes tú has dicho Argentina, probablemente Turquía. Yo todavía pienso, sin embargo, en el tema emergentes, y por acabar esta introducción, que hay que distinguir lo que son problemas puntuales en países que tienen problemas propios de lo que es un problema de emergentes en general. Yo no creo que estemos asistiendo a un problema otra vez de crisis en economías emergentes, que es más que el fortalecimiento del crecimiento en Estados Unidos es una buena noticia para muchas de las economías emergentes que exportan fundamentalmente a Estados Unidos. ¿Qué sufre? Sufre Argentina fundamentalmente por un problema crónico de un gobierno que necesita dotarse de una popularidad y pospone las reformas hasta que los mercados le exigen que las reformas tienen que tal, y esto tiene un coste muy alto, y yo creo que esto es un poco la tragedia argentina repetida, y en el caso de Turquía es un poco lo mismo, ¿no? Y el otro país emergente donde podemos tener ruido e incertidumbre importante, obviamente es México por el tema comercial, ¿no? Pero insisto, yo creo que la gran noticia es el tema del petróleo, el endurecimiento de la posición comercial de Trump, donde además creo que es una mala noticia particularmente para los europeos, porque parece que su estrategia de, si me permites, de matón de barrio, de enfrentarse directamente con China, le ha dado rédito en el sentido de que los chinos van a reducir sus exportaciones, aumentar las importaciones de Estados Unidos a costa de Europa, donde por lo tanto plantea un problema para Europa, y eso le genera un problema a México. Pero en general, yo digo, buena situación económica, crecimiento moderado en el año de lo que apuntábamos, pero riesgos geopolíticos que pueden darnos un susto importante. Pedro Antonio.
Bueno, pues respecto a lo que habíamos señalado en la última reunión y matizando un poco la visión de Fernando. Lo primero, la economía mundial está creciendo entre el 3,8 y el 3,9 y la única revisión de los últimos 3 meses a la baja ha sido en países que no son ni siquiera emergentes, sino en países pobres, además no productores de commodity, marginal. Primer cambio respecto a lo que habíamos señalado. Veíamos un 2018 muy bueno y un 2019 también bueno. Ahora lo que vemos es un 2018 bueno, pero que ya en la segunda parte de 2018 hay moderación global probable respecto a las expectativas. Principal cambio, en mi opinión, el principal cambio es que se ha aprobado el paquete fiscal de Trump y eso tiene 3 elementos. Tiene un elemento, en primer lugar, de déficit, pero no solamente es bajada de impuestos, sino que es aumento de gastos y además la entrada o la repatriación de fondos. ¿Qué significa eso? Eso significa básicamente 2 cosas. Uno, que la economía americana en una fase avanzada de su ciclo pasa a crecer el 2,9 por encima de su crecimiento potencial, con un desempleo del 4% y señala a todo el mundo que los tipos de interés van a subir en Estados Unidos. Eso es el principal cambio. Yo no esperaba que el tipo de cambio volviera a 1,17 y el tipo de cambio del dólar se ha apreciado respecto a monedas emergentes. Eso significa tensión en la financiación de los países emergentes que vuelven a tener problemas, los que estén peor de balanza por cuenta corriente, pero eso es un tensionamiento en la financiación emergente, no tanto como otras veces, pero sí está produciéndose. Y 2, aunque a Estados Unidos crezca mucho, la apreciación de su tipo de cambio va en contra de todas las medidas proteccionistas. Es decir, tomo una medida proteccionista, pero como mi tipo de cambio se aprecia, a lo mejor lo que voy a tener es todavía más déficit comercial, con lo cual no sé dónde se va a ir el tipo de cambio y ese es el primer escenario que te cambia y que te suaviza la previsión tan buena que había de crecimiento en los próximos trimestres, que creo que sigue siendo buena en el corto plazo. Eso además señala un riesgo. Como hay muchísima deuda en el mundo, la probabilidad de que subieran mucho los tipos en el mundo pues podía ocasionar un problema, digamos, en los mercados de deuda en general, que sería una crisis financiera de otro tipo, pero ese riesgo aumenta. Segundo, todo el mundo señala en el precio del crudo Irán. Entonces, lo que quiero señalar es lo siguiente. Hasta hace 2 meses, las condiciones en el mercado de crudo por el crecimiento de la demanda, y yo creo que lo dijimos en la última reunión, implicaban una subida del precio del crudo. Esa subida del precio del crudo se hubiera ido a 70, sin ninguna duda, pero los mercados lo que tenían es una expectativa de un precio del crudo muy bajo, todo el mundo apuntaba a esos precios muy bajos, entonces hay un momento en que corrigen, eso que nosotros veíamos por fundamento, lo corrigen. Y ahora se producen 2 elementos. Hablamos de Irán, que es el riesgo por venir, pero fundamentalmente el cambio ha sido Venezuela. Venezuela es un país que estaba produciendo 2,5 millones de barriles, que producía el año pasado aproximadamente 1.900.000, está produciendo 1.400.000 y la situación en Venezuela, por diversas razones, pues es un cambio en la producción en media de este año de unos 300.000-400.000 barriles, que además da la sensación de que se prolonga el año que viene. Irán. Los riesgos geopolíticos en Irán tienen que ver, o digamos en el mercado del crudo, tienen que ver con que Irán, antes de las últimas sanciones que eran de Estados Unidos y de la Unión Europea, producía como ahora, hubo sanciones hace unos años y bajó la producción 1 millón. Si uno proyecta hacia futuro esa misma reducción, automáticamente te faltan 1.300.000 barriles en el lado de la OPEP, de 2 países de la OPEP, y por lo tanto un tensionamiento en el precio del crudo. Yo creo que a fecha de hasta hace una semana o 2, en media se descontaba que Irán iba a producir menos, iba a exportar menos, pero que había países que iban a decir, oye, yo sigo importando Irán, no pasa nada, pero ahora tengo serias dudas que prácticamente todos los países que comercian con Irán, y no nos olvidemos que China es el mayor importador de crudo iraní y que está alcanzando un acuerdo con Estados Unidos sobre la guerra comercial. No sabemos si es que está alcanzando un acuerdo sobre más cosas, pues la clave de esa reducción de la exportación y de la exportación, digamos, global de Irán es China. Yo, por lo tanto, creo que eso supone un incremento de los precios del crudo, supone un detraimiento de la renta de determinados países, pero si uno quita el riesgo geopolítico, pensemos que 70-75 dólares por barril con un dólar que no fuera tan fuerte como está, casi no supone una merma de la renta de los países que son consumidores. Estamos hablando de reducciones de transferencia de renta a unos países que son exportadores de crudo que además van a consumir más. Es decir, el efecto neto no sería tan grande. Otra cosa es cuando se mete en el precio una prima geopolítica y además el dólar está muy fuerte, entonces sí, uno puede tender... Pero respecto, por preguntarte, que tú esto lo sabes mucho mejor, si me dejas, si tenemos un escenario de precio del petróleo por debajo de 70, 65-70,
y un dólar a 1,10 y vamos a un precio del petróleo de 80 y un dólar a 1,15 o 1,20, ¿eso qué significa en términos de crecimiento para Europa? Pues implica claramente, entiendo yo, unas décimas, casi medio punto menos de crecimiento en el baseline, en el escenario de base, ¿no? ¿O no? No, bueno, si miramos los papeles del BCE, lo único que tiene que saber es, primero, la inflación en Europa está en el 1,2. Sí. En Estados Unidos, además a pesar de la subida del precio del crudo, la inflación ha sorprendido a la baja. El IPC y el índice de precios mayorista. Entonces, si lo que pensamos es que en el régimen nos acercamos a una inflación del 2% y que se aleja el tema deflacionario, pues no tiene muchos efectos, pero por cuantificar lo que tú has dicho, calcula que eso en un modelo, estamos hablando de 10 dólares el barril de crecimiento europeo, donde el petróleo es básicamente transporte, pesa en el IPC entre un 5 y un 6%, tiene otro efecto por el lado de la oferta, yo calculo que es como mucho 1 décima o 2 décimas de crecimiento. Ahora bien, también depende del régimen, es decir, si por lo que sea eso va acompañado de que todo lo demás va bien, el que suban un poquito los precios, si tú lo que haces es que hay una transferencia de renta, pero digamos desahorras, pues el crecimiento no lo nota. Pero puede ser, si generas con las expectativas de riesgo geopolítico, genera la perspectiva de que se va a paralizar la economía mundial, pues habrá un efecto mayor. Pero lo que no veo es de 65 o 70, que además pensar que la media de los analistas hasta hace 2 meses, cuando estuvimos aquí la media de los analistas para el 2018 eran 58 dólares. Sí. Ahora son 69, pero ya hay 2 analistas muy conocidos que han puesto 85 de media este año. Entonces, el cambio ese pues tiene 2 décimas, 3 décimas, pero depende de una serie de factores. Y uno de los factores más importantes es cómo va a evolucionar el dólar respecto a los países emergentes que son los grandes consumidores de petróleo. Bueno, vamos a irnos a la Unión Europea y directamente aterrizamos en España porque creo que está relacionado. Para empezar, el crecimiento del 0,4 de la Unión Europea en el primer trimestre para mucha gente ha sido decepcionante. Veníamos de un crecimiento que hablábamos en diciembre, que el mayor crecimiento en una década en la Unión Europea. Posiblemente sea cierto que la Unión Europea esté con un crecimiento potencial, tenga un crecimiento potencial entre el 1 y el 1,5 y por tanto un 0,4 seguiría en tasa anual, pues seguiría por encima del crecimiento potencial y posiblemente la sorpresa haya sido lo de 2017 y no el 0,4. Añadimos elementos como la coalición populista de Italia y sobre todo las peticiones que ha empezado a hacer. Eso justo a las puertas de un debate sobre la unión bancaria en el Consejo Europeo de junio, y todo esto relacionado ya con España, que por su parte parece que sigue manteniendo una inercia muy potente en cuanto al crecimiento económico, pero bueno, evidentemente la desaceleración que se observa en la Unión Europea podría tener un impacto en el crecimiento económico. Fernando, ¿cómo ves el asunto? En una hipótesis. Y esto implica una cesión política. Cojo el guante de Fernando y nos venimos a España. Recuerdo que en los pasados diálogos FAES, cuando hablábamos de la economía española, y bueno, poniendo un poco el asterisco siempre del impacto que pueda tener Cataluña, que al parecer en el primer trimestre no lo ha tenido porque ha crecido al 0,8, sí que hablabas, Pedro Antonio hablaba de que... No sabemos cuánto hubiera crecido si no. No sabemos cuánto hubiera crecido si no. El 0,8 es una cifra por el lado de la oferta que no es comparable con los datos de demanda del INE, hay que esperar. Sí que me gustaría, haciendo un poco abstracción un poco del caso catalán, tú hablabas un poco de que el crecimiento económico en España dependería de la percepción del ciclo inversor y que en ese momento tú la veías muy positiva. Sí. Y tú hablabas un poco de un riesgo, volviendo al tema de la disciplina fiscal, de un riesgo de déficit público un poco y de deuda pública, de stock más que de flujo, ¿no? Entonces, por un lado, no sé cómo ves el cambio de la percepción del ciclo inversor y por otro lado tenemos la reciente negociación de los presupuestos generales del Estado que no va precisamente encaminada hacia una consolidación presupuestaria, tanto por el tema de las pensiones como por las bajadas de impuestos y demás. La fragmentación parlamentaria podríamos utilizarla de excusa, pero en cualquier caso el déficit público parece que se queda. ¿Cómo lo veis vosotros en el caso de España? Si puede mantener la inercia de crecimiento y de creación de empleo que está demostrando. Vamos a ver, si uno mira estrictamente los números macroespañoles, siguen siendo muy buenos. Sigue mostrando una fortaleza que yo diría que sorprendente, tanto el consumo como la producción, como el empleo. Es verdad que con algunos indicios de moderación, sin duda, en el crecimiento, etcétera, pero no tendríamos ningún motivo aparente
para mostrar preocupación sobre que este año 2018 se alcancen los objetivos de crecimiento en el entorno del 3%. 2,5-3 en la banda más cercana al 3 que al 2,5. Yo creo que de eso no hay ninguna duda, yo por lo menos no la tengo en esto. Ahora bien, hay unos elementos de incertidumbre y de preocupación significativa que ya veníamos apuntando de antes y que a mí me hacen resaltar 2 o 3 ideas fundamentales. Primero, no podemos seguir manteniendo este nivel de vulnerabilidad a circunstancias externas. Y esto nos obligaría a plantearnos de alguna manera seriamente un objetivo de estabilidad fiscal más ambicioso del que da los presupuestos del Estado. 2, es verdad que en la situación política actual, española, en un gobierno en minoría y en un calendario político muy complicado y con todo lo que todos conocemos, y con la variación en las encuestas electorales sobre los distintos resultados de los distintos partidos, es verdad que es difícil pensar en un escenario en el que haya un acuerdo político amplio para afrontar estos problemas estructurales de fondo. Por lo tanto, pensemos que lo razonable, no lo deseable, pero sí lo razonable, es contar con un escenario de una cierta vulnerabilidad de la economía española al ciclo de tipos de interés europeos que se va a mantener. Este es un dato. Segundo dato, hay una serie de incertidumbres políticas propias, como es el tema catalán, que yo creo que todavía no estamos viendo en toda su intensidad, que tiene sin duda alguna impacto en el clima inversor, sin ninguna duda, y que además también hoy, a diferencia de lo que podemos decir en febrero, sí sabemos que es un tema de largo plazo. Sí podemos afirmar que la tensión política, el enfrentamiento entre el gobierno catalán y el gobierno español, las tensiones en el funcionamiento de las empresas, incluso los ruidos humanos, me refiero a ruidos humanos, las posibles tensiones humanas, esto no va a desaparecer. Y esto es un escenario que solo puede restar crecimiento económico español y solo puede restar atractivo sobre el internacional. Pensemos que el riesgo catalán, leído sobre un riesgo italiano, tiene una lectura mucho peor. ¿A qué voy? Que creo que deberíamos de ser un poquito más cautos en las proyecciones de crecimiento económico en España y que deberíamos de empezar a adoptar algunas medidas de reducir la vulnerabilidad con una mayor. Y esto implicaría el intento de un acuerdo político amplio para presentar una posición común en Europa en este entorno difícil, pero necesario, y asegurar que los fundamentos macros no se pierden por circunstancias políticas. Bueno, respecto a la última, yo creo que era un poco más negativo que Fernando en el rango del 2,5 y del 3. Yo estoy más cerca del rango del 2,5 por 2 razones. La primera es que las inercias existen, pero el dato de Cataluña del último trimestre es que creció 0 la demanda interna. En el primer trimestre los indicadores de coyuntura reflejan que sí, el empleo sigue creciendo, pero se modera respecto al tendencial, que era muy superior al europeo, perdonadme, al español, al resto de España, y luego todos los indicadores de confianza están casi en negativo o en negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que si se moderan las exportaciones, que es lo que ha ocurrido en el primer trimestre, uno pone en duda esta cifra que habéis mencionado del crecimiento en Cataluña por el lado de la oferta. Cuando veamos los datos del INE lo podremos ver. En cualquier caso, hacia adelante la inversión está yendo bien en algunos indicadores, y el indicador que se desacelera es la inversión extranjera en Cataluña y la inversión en construcción. Cataluña es el 20% y una parte de la construcción se ralentiza en Cataluña. ¿Cuánto de todo esto, además, se ve contaminado? Porque el año pasado, en 2017, lo que tuvimos es que hubo una sorpresa inflacionista, la inflación media aumentó porque ya aumentaron los precios del crudo porque aumentó la inflación. Entonces, ¿qué tuvimos? Que las rentas salariales o las rentas reales crecieron menos. Ha crecido la riqueza, las rentas han crecido menos. Entonces, este año lo que tendremos que ver es cómo queda, digamos, el incremento de la renta bruta disponible. Si ese incremento de la renta bruta disponible sigue como está, pues yo creo que también es una moderación. Por lo demás, es una tendencia a la moderación en la que por primera vez la contribución neta, o sea, el ahorro neto de las familias españolas es negativo. En 2017 eso es el cambio, es decir, tenemos un superávit por cuenta corriente muy bueno, pero ya tenemos que las familias españolas están desahorrando, cosa que es lógico. Bueno, pues si os parece, muchísimas gracias por vuestra sabiduría y por ponerla a nuestro servicio. Si os parece, como conclusión generalizada, mantenemos el optimismo, al menos mientras a lo largo de 2018, si bien el asterisco lo ponemos un poco más grande, tanto por los riesgos latentes geopolíticos e internacionales como, bueno, pues porque se agota el ciclo, en el caso de España, y
no se añade información estructural al crecimiento económico en España, ¿no? Un optimismo vigilante, diría yo. Vigilante. Yo subrayaría respecto a diciembre. Si os parece, os emplazo para diciembre y partimos del optimismo vigilante como frame del que partimos. Yo neutralidad, eso de optimismo vigilante no me Está gusta. bien. Vale, neutralidad y optimismo vigilante. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por acompañarnos y, como digo, os emplazo para la próxima sesión de Diálogos FAES. Muchas gracias.